bajo ciertas condiciones se hace evolucionar a este sistema, donde esas condiciones son, por ejemplo, que permanezca a presión constante, a volumen constante o a temperatura constante. Es decir, colocar una de las tres variables fija, por ejemplo, hacemos una evolución a temperatura constante y dejamos variables las otras dos cantidades. O sea, si fijamos la temperatura, dejamos libre presión y volumen. Entonces, en este caso estamos hablando de una transformación isotérmica, de igual temperatura. Y se observa experimentalmente que se producen cambios de estados en donde el producto presión por volumen es una constante. Si el producto P por V es constante, despejando la presión en términos del volumen, lo que obtenemos es una curva que se denomina isotérmica, una curva de temperatura constante, donde la presión y el volumen están relacionados en forma inversamente proporcional. Es decir, la presión depende en proporción inversa al volumen. Y nos entrega esta ley funcional una curva que se denomina isotérmica, donde esa curva o isoterma es una hipérbola equilátera. Desde el punto de vista matemático, nosotros tendríamos esta misma curva reflejada aquí en el tercer cuadrante, pero no la colocamos porque no tiene realidad física. Solo nos quedamos con las ramas del cuadrante número 1, donde las variables presión y volumen son positivas. Podemos suponer también otra transformación, ahora a presión constante, donde liberamos la temperatura y el volumen. Y en ese caso, lo que tenemos es una relación constante entre volumen y temperatura, como manifiesta esta expresión matemática. O sea, presión es igual a constante por la temperatura. De allí, si pasamos la temperatura al miembro de la izquierda y dejamos en la derecha todo lo que sea constante, llegamos a la expresión que vemos que relaciona el estado 1 y el estado 2 de evolución de un gas. A esta ley se la denomina ley de Charles-Gay-Lussac, la evolución de un gas donde se modifica volumen y temperatura, manteniendo la presión constante. O sea, esta es una transformación de tipo isobárica, de igual presión. Así también podemos llegar a considerar transformaciones donde lo que cambie sea la otra variable, o sea, dejar el volumen constante, ¿sí? Pero lo importante es que de estas transformaciones podemos combinarlas y llegar a una expresión fundamental que cuando comenzamos la clase no hice referencia, era esta: presión por volumen igual a N por R por T. Decía, una expresión matemática fundamental que se denomina ecuación general de estado o ley de los gases perfectos. La pueden encontrar en otro libro. Yo prefiero llamarle ecuación general de estado en función de la distinción que nosotros hicimos en este curso respecto de la diferencia que existe entre un gas perfecto y un gas ideal. Entonces digo, prefiero llamarle ecuación general de estado. Fíjense por qué. Si ustedes en esta fórmula usan, digamos, la regla mnemotécnica siguiente: dejar en el miembro de la derecha todo lo que sea constante y pasar al miembro de la izquierda lo que sea variable, hagamos una primera aplicación de lo que estoy diciendo. Si digo, tengo una transformación isotérmica, o sea, la temperatura es constante, entonces la expresión sería la escrita en pantalla, la que estoy señalando con el cursor. N es la cantidad de materia, el número de moles confinado en este cilindro. R es una constante que se denomina constante universal de los gases. Y T la temperatura en Kelvin. Entonces, como estoy suponiendo un proceso a temperatura constante, dejo N, que es la cantidad fija de materia que tenemos, R, que es una constante, y T, que estoy estableciendo
de antemano que es constante. Entonces nos queda la expresión P por B igual a constante, que veíamos recién. Supongamos ahora que digo, el volumen va a ser constante, entonces intercambiamos, el volumen lo pasamos dividiendo y la temperatura también la pasamos al miembro de la izquierda dividiendo. El punto es que nos quedaría presión sobre temperatura igual a N por R sobre B, donde estoy diciendo que B será una constante. Nos queda entonces la expresión P sobre T igual a constante. Ahora, ¿cómo se trabaja en la práctica este concepto P sobre T igual a constante? De la siguiente forma, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, creo que la teníamos acá, no, a presión 2 sobre temperatura 2. Por ese motivo, a esta formulación matemática se le denomina ecuación general de estado, porque nos permite variar el estado de un gas fijando cualquiera de las tres coordenadas termodinámicas y ver qué pasa con las otras dos. En definitiva, la ecuación general de estado engloba, por así decirlo, la ley de Charles Gay-Lussac que veíamos recién y la ley de Boyle-Mariotte. Avancemos un poquito más. En los experimentos, en realidad lo que hicieron en su oportunidad, tanto Charles como Gay-Lussac, fue medir la dilatación cúbica cuando mantenían constante la presión. Es decir, manteniendo constante la presión, modificábamos la temperatura o se produce un salto térmico y se observa cómo se cambia o cómo varía, cómo se modifica el volumen partiendo de un volumen inicial. La temperatura T0 es una temperatura, como dice aquí, de referencia o de inicio de la experiencia. Y beta es un coeficiente propio que depende del sistema que se está estudiando. Beta se mide en Celsius a la -1. Si ustedes recuerdan cuando vimos la influencia de la temperatura en los sistemas, sean estos fluidos o sólidos, y estudiamos en su oportunidad la dilatación de los sólidos cuando eran afectados por la temperatura, bueno, aquí en los gases sucede algo parecido, donde beta caracteriza esa dilatación volumétrica o cómo se comporta el gas en cuanto a la dilatación volumétrica con saltos térmicos positivos, es decir, con un incremento de temperatura, como estoy señalando aquí, a partir de una cierta temperatura de referencia. Siendo T0 una temperatura de referencia o temperatura inicial, por eso T0, se puede elegir, y de hecho se hace, que la temperatura de inicio de la experiencia sea 0 grados Celsius o 273.15 Kelvin. Entonces, el gradiente de temperatura, delta T, nos queda directamente igual a T, porque no sería T, temperatura, menos 0, que sería T. Y la expresión anterior se reduce a lo que están viendo en pantalla que señalo. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Por eso yo puse, tomen en cuenta esto. Que de la experiencia, cuando se recaban los datos justamente experimentales, se observa, llevados a un gráfico, que el volumen es una función lineal de la temperatura. Y fundamentalmente se observa que beta 0, esta constante, que es igual a beta en este caso, es aproximadamente el mismo para todos los gases. O sea que esta propiedad, que es una propiedad de los gases, depende de cada gas que nosotros tomemos, en realidad la podemos tomar como única para todos los gases, porque es aproximadamente el mismo. Siempre y cuando la presión a la que se mantiene el gas de la experiencia sea pequeña. Y si esas pequeñas presiones que rigen el experimento se mantienen, entonces
decir que beta y beta cero es lo mismo o que es constante no implica gran error. Para que entendamos esto es como cuando decimos, por ejemplo, la densidad del agua es constante entre 0 y 100. Es verdad hasta cierto punto, porque sabemos que la densidad del agua se modifica con la temperatura. Pero esa modificación o variación es tan pequeña que en realidad no es de peso suficiente o de entidad suficiente como para poder tomarla en cuenta. Los cálculos se complican sin, digamos, importancia alguna respecto del error que introducimos cuando tomamos la hipótesis de que la densidad es constante. Aquí con el coeficiente de dilatación volumétrica de un gas sucede lo mismo. No son iguales para todos los gases, pero si las presiones son pequeñas o se mantienen bajas las presiones y las variaciones de presiones, entonces podemos decir beta cero, que es también un valor de referencia, como la temperatura inicial, beta cero en realidad es constante, vale beta. ¿Y cuál es el valor de ese coeficiente beta cero o beta? Es una fracción de la temperatura absoluta que corresponde al 0 grados Celsius. ¿Qué fracción? 1 sobre 273.15. Una fracción de la temperatura que corresponde al 0 absoluto. Y de esa manera podemos simplificar la problemática del análisis de la evolución o transformación de un gas cuando varían las tres coordenadas termodinámicas. Llegamos así al punto de partida de un tema muy importante que sale siempre en los exámenes, por eso lo vamos a ver ahora. La ecuación general de estado, acá dice de un gas perfecto, yo escribí de un gas perfecto, pero para ir en sintonía con los libros que eventualmente ustedes estudien, pero no me gusta llamarle gas perfecto. Prefiero llamar ecuación general de estado y cortar aquí el título. Y no hacer referencia si el gas es perfecto, ideal, y entrar en esa disquisición o diferenciación que hicimos días atrás y que ustedes lo anotaron. Entonces, lo que se hace para determinar la ecuación general de estado es combinar un proceso que utilice la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Charles-Gay-Lussac. Como dice aquí, vamos a combinar las leyes de Boyle y de Gay-Lussac. Yo le puse clave porque es el punto de partida para deducir la ecuación que les mostraba hace unos momentos arriba. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos dos isotérmicas, de la cual una no es cualquiera temperatura, sino justamente esta temperatura de referencia que se la elige como 0 grados Celsius. Y la otra es una temperatura T, cualquiera, esta sí, cualquiera, que hace referencia a un estado posterior del gas cuando el punto de partida es el punto número 1. Y noten lo siguiente, este punto número 1, lógicamente al estar formando parte de esta isoterma, tiene una temperatura de 0 grados, pero este punto número 1 podría estar aquí abajo o en alguna parte más alta de la curva. En definitiva, podría estar a cualquier valor de presión y volumen, lógicamente. Pero, eligiendo la temperatura de 0 grados, el punto 1 se lo coloca, se lo elige, el estado inicial de la muestra se lo elige con las siguientes características. 0 grados porque pertenece a la isoterma, pero la presión no es cualquiera, tiene que ser una atmósfera. Entonces, como el punto de partida, el estado inicial es 0 grados, vamos a decir el punto de partida de la presión o la presión inicial, P sub 0, presión inicial, va a ser una atmósfera. ¿Qué pretendemos? Hacer evolucionar el gas del estado 1 al estado 2. Pero hay infinitos caminos que puedo adoptar entre 1 y 2. Ahora, como nosotros conocemos la ley de Boyle y de Charles-Gay-Lussac, lo que hacemos es elegir un punto intermedio, una estación intermedia.
y hacemos que el gas pase del estado 1 hasta el estado intermedio número 3. Este estado intermedio es un artilugio, es decir, un estado que no es necesario alcanzarlo desde el punto de vista de la experiencia de pasar de 1 a 2, pero sí se hace fundamental o necesario alcanzarlo desde el punto de vista experimental cuando nosotros queremos tener justamente una experiencia controlada. ¿Por qué? Porque cuando seguimos el camino, por ejemplo, este que estoy señalando con el cursor entre 1 y 2, en este caso están variando todas las cantidades: presión, volumen y temperatura, y el problema se hace irresoluble. En cambio, si digo, pasemos del estado 1 al estado 3, si ustedes se fijan, la transformación o evolución del gas se realiza a presión constante. Y eso sí sabemos cómo manejarlo. Si se realiza a presión constante, nos queda la relación volumen sobre temperatura igual a constante, porque pasamos la presión al miembro de la derecha junto con N y con R. Alcanzado el estado 3, o este punto, estas coordenadas termodinámicas, decimos, ahora hagamos evolucionar el mismo gas, el mismo número de moles, del estado 3 al estado 2, pero a temperatura constante. Es decir, entre 3 y 2 tenemos una transformación isotérmica, en tanto que entre 1 y 3 teníamos una transformación isobárica, presión constante. En definitiva, hemos pasado de 1 a 2 tomando en consideración un estado intermedio 3. O sea que el estado 2 es un estado estratégicamente elegido para poder completar la transformación. Bueno, eso lo van a leer bien allí ustedes. Usando entonces lo que experimentalmente observábamos respecto de la dilatación volumétrica entre el estado 1 y 3, volvamos al gráfico. Entre el estado 1 y 3 hay una dilatación volumétrica. Fíjense que la temperatura cambia de 0 grados Celsius a una cierta temperatura T. Este delta T es el motor que produce una variación volumétrica, un cambio de volumen, un aumento de volumen, porque el gas pasa del volumen B sub 0 al volumen B sub 3, a condición de mantener la presión constante. Ok, la experiencia de Gay-Lussac nos lleva a que el volumen 3 está relacionado con el volumen de partida o inicial a través de este coeficiente de dilatación volumétrica que hemos dicho que si las presiones son suficientemente bajas, el coeficiente beta 0, yo lo puedo escribir como beta directamente porque es aproximadamente constante para todos los gases. Una vez que el gas está en el estado 3, para pasarlo al estado 2, lo hacemos a través de una transformación a temperatura constante, una isoterma, en cuyo caso la ley de variación será presión por volumen igual a constante. Se denomina ley de Boyle. Ahora, si ustedes se fijan, presión por volumen igual a constante significa que para un estado genérico, presión y volumen, veamos el gráfico. Para un estado genérico 2, que tiene coordenadas termodinámicas presión P y volumen B, para este estado genérico 2, este estado se relaciona con el anterior, el número 3, que era el estado de partida en el segundo camino. Como estamos transitando con una curva de temperatura constante, la ley de Boyle nos dice que presión por volumen es igual a constante. Entonces, presión 3 por volumen 3 tiene que ser igual a presión 2 por volumen 2, que en este caso es una presión P y volumen B. Lo cual podemos escribir como P por B, que son las coordenadas del punto 2, es igual a P sub 3 por volumen 3, pero P sub 3, la presión del punto 3, es la presión P sub 0 que la hemos fijado como
una atmósfera o presión de partida. Dicho esto, entonces, justificamos que P por V sea igual a P sub 0 por V sub 3. Pero V sub 3, este volumen 3 de la ley de Boyle, lo combinamos con lo que nos dice la ley de Charles-Gay-Lussac en una dilatación volumétrica a presión constante. O sea, en el camino número 1. Reemplazamos V sub 3 por la expresión anterior, desarrollamos y acomodamos y llegamos a que P por V es igual a P sub 0 por V sub 0 por beta sub 0. Aquí lo sacamos factor común y no, al sacarlo factor común nos queda 1 sobre beta 0 por T. Ahora, el factor, esto es importante, el factor P sub 0, V sub 0 y beta 0 se lo define. Acá dice puede calcularse, pero en realidad esto está mal. No es que se calcula, se define como condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son esas condiciones normales? La temperatura, la de partida de la experiencia que dijimos al inicio que era 0 grados. La presión, la que mencionamos, una atmósfera, que en el sistema internacional corresponde a 101.325 pascales. En estas condiciones de presión y temperatura, el volumen que ocupa un mol es de 22,4 litros. Por lo tanto, N moles ocuparán un cierto volumen que corresponde, multiplicando el número de moles por 22,4 litros por mol, vamos a obtener el volumen final. Entonces, cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de ese gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, el V sub 0 que nosotros vamos a considerar dependerá del número de moles. ¿Qué sería V sub 0? El volumen que nosotros vamos a considerar como el volumen de la masa que está evolucionando, el volumen inicial, que luego se va a mantener, obviamente. Entonces, ¿cómo sabemos el volumen que estamos utilizando? Un mol, en condiciones normales de presión y temperatura, ocupa 22,4 litros. Bueno, si tengo N moles, que sería la cantidad de materia que estoy analizando en la evolución, V sub 0 corresponde a este producto, en litros. Transformando esta cantidad numérica o reduciendo los litros a metros cúbicos, nos queda la expresión que están viendo en pantalla. Bien, aquí les aclaré que N es el número de moles, la cantidad de materia. En definitiva, con estas consideraciones de condiciones normales, podemos llegar a no calcular, acá habría que corregir, no calcular, establecer cuánto vale el producto presión inicial por volumen inicial por beta 0. Reemplazando, recuerden que beta 0 era una fracción, 1 sobre 273.15 Celsius. V sub 0 es el volumen que estamos haciendo evolucionar, N por 0,022 metros cúbicos por mol. Volumen que va a depender de ¿qué? De la cantidad de materia que nosotros tengamos evolucionando. Y la presión tiene que ser una atmósfera, que expresada en unidades del sistema internacional equivale a 101.325 pascales. Realizando las cuentas, nos queda aquí N por 8,3148. Esta expresión es la que ustedes utilizan en la guía de trabajos prácticos con el ingeniero Pavón en el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 es importantísimo porque vincula distintos sistemas de unidades para calcular el valor de R, la constante de los gases. Volvemos atrás y en la ley de Boyle escribimos P por V ahora de esta forma, donde aparece el producto presión inicial, volumen inicial y beta sub 0. Ahora bien,
Como beta sub 0 es, fíjense acá, beta sub 0 es 1 sobre 273. Entonces, el recíproco de beta sub 0, es decir, 1 sobre beta sub 0, nos queda igual a esta fracción elevada a la menos 1. O sea, 1 sobre beta sub 0 nos queda igual a 273.15 Celsius. Esto, recuerden que quedó así, 1 sobre beta sub 0, porque hemos sacado factor común beta sub 0 en el paso anterior. Entonces, 1 sobre beta sub 0 es 273.15. Más la temperatura T, esto nos estaría dando, en definitiva, esta expresión, la escala Kelvin. Porque cuando yo tengo una temperatura en Celsius, si yo le sumo a esa temperatura en Celsius 273.15, lo que obtengo es este paréntesis en Kelvin, temperatura Kelvin, o temperatura termodinámica, o temperatura absoluta. Reemplazando el producto de estos tres factores con lo que analizamos recién, nos queda que P por B es igual a N por R por T, donde R se denomina constante general de los gases. Los libros dicen constante general del gas perfecto, 8.31. Cuando este valor, 8.31, lo divido por la masa molecular del gas, tengo en cuenta el gas que estamos tomando en evolución, llegamos a un valor R', donde R' es la constante propia de ese gas. Pero 831 Joule sobre Kelvin mol es el valor de la constante que rige para todos los gases sin distinción. En definitiva, pasando en limpio, el miembro de la izquierda y el último de la derecha, llegamos a la expresión P por B igual a N por R por T, donde T es la temperatura absoluta y R la constante universal de los gases. Y esta ecuación es la que se denomina ecuación general de estado de los gases perfectos. Como les dije recién, a mí me gusta llamarle ecuación general de estado. Se llama así, repetimos, porque puede englobar todas las transformaciones que involucren variación de temperatura, presión o volumen tomadas de a una por vez. Ahora, ¿qué pasaría? Demos un paso más. Si lo que cambia en la evolución de un gas son las tres coordenadas termodinámicas, o sea, no se deja fija ninguna. Bueno, la regla es la siguiente. Si lo que cambia es presión, volumen y temperatura, las tres coordenadas termodinámicas, recuerden la regla, todo lo variable pasa a la izquierda y lo constante a la derecha. N es constante, la cantidad de materia. R, la constante universal de los gases. Y T es variable, entonces lo paso dividiendo al producto P por B. Nos queda la expresión P por B sobre T igual a constante. Esto es equivalente a escribir presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y esa es la ley que rige a un gas donde están cambiando todas las variables termodinámicas a la vez a medida que el gas evoluciona. Por ese motivo se denomina ecuación general de estado, porque esta ecuación general de estado es una constitutiva, esto significa una ley matemática que nos permite, como dije recién, estudiar la evolución de un gas sin importar qué variable es la que queda fija o si eventualmente todas cambian a medida que transcurre el tiempo, como mostré recién. Si la temperatura es constante, lo que nosotros vamos a tener es la expresión de la ley de Boyle. Presión por volumen igual a constante. N constante, R constante y T por definición es constante para tener cabida en una transformación isotérmica que responde a la ley de Boyle. Bueno,
aquí está justamente lo que mencioné recién, así que no voy a ahondar sobre eso. El tema, ecuación general de estado, es muy, muy importante. Por eso me detuve a darlo con mucha precaución y muy despacio, porque le pongo énfasis a esta parte, atento que siempre salen los exámenes finales. Les quería comentar que esta ecuación general de estado o constitutiva, así la podemos conocer, no es la única. Recuerden que hicimos una hipótesis muy importante, que la presión fuera, o las presiones que se estén manejando en la evolución del gas sean bajas. Inclusive hay otra consideración que tiene que ir de la mano de esta. No solo que las presiones fueran bajas, sino se requiere que las temperaturas sean suficientemente altas. Estas dos descripciones son un poco ambiguas porque ¿qué significa presiones bajas? ¿Bajas respecto de qué? ¿Qué significa temperaturas altas? ¿Temperaturas altas respecto de qué? A mí no me gusta mucho mencionarlo de esa forma, como lo dicen los libros, porque si no tengo un punto de referencia, a ver, por ejemplo, yo puedo decir que una temperatura de 273.15 Kelvin es una temperatura altísima, corresponde a 0 grados. Y uno al mismo tiempo dice, no, no es tan alta, es muy baja porque el agua puede permanecer en estado sólido, hielo. Y sí, pero es una temperatura altísima cuando la comparo, por ejemplo, con la temperatura atmosférica a 10 kilómetros de altura, que puede rondar fácilmente los 60 grados bajo cero. En ese caso es una temperatura alta. Entonces, decir presiones bajas y temperaturas altas resulta un poco ambiguo. Yo prefiero decir lo siguiente, que la ecuación general de estado funciona o es aplicable en aquellos gases que tengan baja densidad. Ahora, la cuestión cambia un poquito, porque cuando yo digo gases que tienen baja densidad, ya puedo hacer algún tipo de razonamiento que me lleve a pensar, por ejemplo, en el aire como un gas de baja densidad. Y no, por ejemplo, en oxígeno que esté a muy baja temperatura y bajísima presión, condiciones que lo lleva a estar ya no en estado gaseoso, sino en estado líquido. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ya voy a hacer una referencia a la densidad un poquito más adelante. Y voy a repetir lo que les comentaba recién, lo van a poder ver con más claridad. Aquí agregué un concepto que es teoría cinética de los gases, porque esta idea es fundamental para entender lo que hemos venido hablando hasta acá respecto de la energía interna que posee una sustancia que nosotros estamos estudiando, como es el caso ahora de un gas hipotético que evoluciona dentro de un cilindro. Ese gas posee una cierta energía interna. Ahora bien, ¿qué es esto de la energía interna? Nosotros decíamos que está asociada fundamentalmente a la energía potencial y cinética de las partículas que constituyen el gas. Donde esa energía potencial es tan baja, atento que la masa de la molécula es pequeña, que la podemos despreciar. No así la velocidad media de las partículas, donde entonces la energía cinética de traslación tiene mayor relevancia y decimos, bueno, la energía interna está asociada a la energía cinética de traslación. Bueno, la teoría cinética de los gases nos permite a nosotros conocer y saber que la presión la podemos escribir como 1/3 de N por M1B cuadrado, donde B es el valor medio de una velocidad molecular. B cuadrado es el valor medio de los cuadrados de las velocidades de las moléculas. Es un valor medio de velocidad de traslación molecular. Profe, Sí. ¿y eso de dónde lo sacamos? ¿Tipo de la teoría o hay una demostración? Sí, hay una demostración
que sale de la teoría y que yo no te la voy a tomar, no se las voy a Ah, tomar. listo, listo, listo. Pero te explico por qué. Muy buena tu pregunta. Porque la termodinámica clásica, en sus inicios, se basó en lo que vine explicando hasta la teoría general de los gases. Se basó en experiencias de laboratorios macro, pero paralelamente se estaba desarrollando desde el punto de vista del campo de la matemática la estadística. Y apareció dentro de la física un tópico que no se ve en la universidad, me refiero a la Facultad de Ingeniería, no se ve lo que se conoce como termodinámica estadística. Es probable que, o me rectifico, es probable que los que estudian ingeniería metalúrgica vean algo de esto que estoy diciendo. Y la termodinámica estadística tiene un enfoque diferente al que están viendo ustedes ahora. Es un enfoque de carácter probabilístico, donde se utilizan modelos continuos y justamente esos modelos van a realizar formulaciones, por ejemplo, de una masa de gas, donde cada molécula se la modela, valga la redundancia, como una partícula con movimiento browniano o aleatorio. Entonces, en términos estadísticos, se pueden llegar a múltiples demostraciones. Una de ellas es, y ahí va la respuesta a tu pregunta, que la presión en un gas se lo puede escribir de esta forma que están viendo en el miembro de la derecha. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo llegamos a esta fórmula? Y acá viene la respuesta. La termodinámica estadística utiliza conceptos de la mecánica clásica newtoniana. Entonces, si ustedes se fijan, yo acá estoy hablando de velocidad. No importa que acá dice el valor medio de los cuadrados de las velocidades moleculares. Cuando dice valor medio de los cuadrados, este es un concepto de la estadística que asocia esta idea al error medio cuadrático de los promedios, siendo el promedio una medida de posición. Pero fíjense que estoy hablando en términos estadísticos. Pero no quiero concentrarme ahí. Quiero hacer hincapié en que hablo de la velocidad de una partícula, ya no de una molécula. Es como si fuera de una partícula que posee una determinada masa. Y el producto masa por velocidad, ustedes saben de física 1, que recibe un nombre especial, es una cantidad vectorial. Aquí está en términos escalares porque estoy hablando del módulo del vector velocidad. Pero la cantidad masa por velocidad es una cantidad vectorial que se denomina cantidad de movimiento. Y la segunda ley de Newton me dice que la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento es una fuerza. Por lo tanto, escuchen esto. Cuando la partícula de masa m, que posee velocidad v, imaginen que una de esas partículas es el cursor, la manito que están viendo en pantalla, y que esta barra es la pared derecha de un recipiente. Entonces viene esta partícula con una cierta velocidad v y posee una masa m. Cuando impacta en la pared, ¿ven? Allí se cambió el cursor, impactó en la pared. Hacemos la siguiente suposición, que esa pared es rígida, cosa que no es cierto, es una idealización. Pero hacemos de cuenta que es rígida. Se produce un impacto de la partícula que incide en la pared. Ese impacto se llama choque, una de las unidades que vieron ustedes en Física 1. Por lo tanto, la partícula que posee masa y velocidad choca, impacta contra la pared del recipiente y rebota. Entonces, la partícula tenía, fíjense, esta dirección que establecía un vector velocidad y ahora tiene otra dirección que tiene el cambio de dirección, la posibilidad de decirnos que ha cambiado el vector velocidad, lógico.
Antes el vector velocidad era de izquierda a derecha y descendente, y ahora es de derecha a izquierda, también descendente, pero ha cambiado la dirección. Ese cambio de dirección en el tiempo, escuchen esto, es una variación del vector velocidad en el tiempo. ¿Cómo escribo en términos matemáticos variación de velocidad en el tiempo? Delta V, variación de velocidad, dividido delta T, cambio de velocidad en el tiempo. Pero delta V sobre delta T es aceleración, por masa es fuerza. El punto es este. Cuando una partícula viene, para poder cambiar su cantidad de movimiento, es necesario que la pared del recipiente ejerza una fuerza sobre la partícula. Por la tercera ley de Newton, la partícula ejerce una fuerza sobre la pared. Y esa fuerza no es puntual. El área, pequeñísima por cierto, existe y tiene un valor. Entonces, esta fuerza, atento que la masa también es pequeñísima porque estamos hablando de una molécula, una partícula, hace que la fuerza pequeña actúe en un área pequeña. Pero escuchen esto que es interesante. Cuando yo hago el cociente entre el módulo de la fuerza, pequeñísimo por cierto, y el área donde impacta la partícula, pequeñísima por cierto, escuchen esto, la división de dos números muy pequeños no necesariamente me lleva a un cociente pequeño, o sea, a un resultado pequeño. Por ejemplo, si yo divido 0,0008 dividido 0,006, numerador y denominador son muy pequeñitos, pero el cociente, que es el resultado de la operación matemática de división, me da un número concreto fijo. Ese número nosotros le llamamos presión. Porque recuerden que es el cociente entre el módulo de la fuerza pequeña y el área pequeña donde esa fuerza opera o actúa. A consecuencia que la pared del recipiente produce un cambio o variación de la cantidad de movimiento de la partícula. Esto que estoy explicando es en el contexto de la pregunta muy buena que me realizó el alumno respecto de dónde salía esta fórmula. Fíjense cómo estoy razonando el problema. Lo estoy razonando en términos de una partícula, pero el gas está constituido por miles, de hecho millones de moléculas. De allí la necesidad de analizar el fenómeno desde el punto de vista de la mecánica clásica. Fíjense que utilizo el concepto de velocidad, aceleración, fuerza, fuerza por unidad de área, cuando digo fuerza me refiero al módulo por unidad de área, presión, todos conceptos de la mecánica clásica. Y eché mano a la segunda y tercera ley de Newton. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, donde la aceleración la obtuve como delta V, variación de la velocidad, en un cierto delta T, variación de tiempo, aceleración. Y el proceso de desviación de la partícula cuando impacta, hago uso de la tercera ley de Newton, principio de acción, la molécula acciona contra la pared, principio de acción y reacción, la pared reacciona contra la molécula. También está involucrada la primera ley de Newton, porque la primera ley de Newton dice que una partícula, miren esto, la partícula es la manito, el cursor. Una partícula permanece en el estado de movimiento rectilíneo y uniforme. Acá yo trato de llevar el mouse derecho, ¿sí? Imaginen ustedes que es una línea recta. Repito de nuevo. La primera ley de Newton dice que una partícula permanece en el estado de movimiento rectilíneo y uniforme que posee velocidad constante en módulo, dirección y sentido, a menos que, impacta, a menos que un agente externo genere un cambio en dicho estado. Ese agente externo es una fuerza. Cuando la partícula impacta en la pared ejerce una fuerza sobre la partícula que cambia el estado de movimiento, cambia la dirección. Esa variación de movimiento opera en el tiempo, variación de velocidad
en el tiempo es aceleración por masa, fuerza. Saltamos de la primera a la segunda ley de Newton y la justificación está con la tercera ley de Newton, principio de acción. La partícula acciona contra la pared reacciona contra la partícula. En definitiva, y cerrando, estamos utilizando como recurso de análisis las tres leyes de la mecánica clásica. Pero esto para una partícula. Por lo tanto, la forma de controlar estas ideas para miles, como dije recién, o millones de partículas que constituyen las moléculas de un gas confinado en un recipiente, es sí o sí en términos de un análisis probabilístico en el campo de la estadística. La pregunta del compañero fue, profe, ¿de dónde sale esa fórmula? Punto con lo que dije. El esquema de razonamiento es todo lo que acabo de explicar recién. Cuando uno se sumerge en un campo de estudio como el que acabo de explicar recién, esto nos lleva a distintas derivaciones o conclusiones. Una de ellas es que la presión la podemos escribir en términos matemáticos como lo ven en pantalla. Este campo de la física se llama termodinámica física y termodinámica estadística. Y una de las unidades o tópicos o bloques de la termodinámica estadística es la teoría cinética de los gases. ¿Qué es la teoría cinética de los gases? Esto, una teoría, es decir, una modelización en donde el ser humano imagina que estos fenómenos operan y se realizan como lo acabo de explicar. Muy importante lo que estoy diciendo, muy importante, porque cuando su servidor era estudiante creía que esto era la panacea, esto era la descripción exacta de cómo funcionan las cosas en la realidad. Todo el mundo preste atención. No, esto es una teoría que funciona pero muy bien hasta que tengamos algún problema que exija una modificación de dicha teoría. Si esto es así o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la formulación matemática nos lleva a tener modelos predictivos que nos permitan a nosotros, por ejemplo, en el caso particular de la ingeniería, establecer relaciones matemáticas que generen un fruto respecto de controlar transformaciones, por ejemplo, industriales. Pero si es así o no, la verdad que yo no lo sé y nadie lo sabe. Porque nadie puede, chicos, mirar una molécula y ver que esta molécula viene derecho, impacta en la pared, sale como todo lo que expliqué. Y se los voy a demostrar de una manera sencilla. Miren, cuando una molécula viaja aproximándose a la pared del recipiente, o sea, esta barrera de confinamiento, no lo hace en forma libre, movimiento rectilíneo uniforme. Mentira, porque cuando esta partícula viene, va impactando con otras que están al lado. Y estas otras con otras. Y así sucesivamente con miles y millones. Entonces es un despiole el movimiento de partículas. Se llama movimiento browniano. Entonces, hecho por tierra, la idea básica que dije, viene una partícula en línea recta, impacta y sale con otro ángulo. ¿Se dan cuenta? Ahora, la idealización, desde ese punto de vista, ha arrojado frutos que son positivos. ¿Por qué? Porque podemos construir distintos artilugios industriales y que la vida práctica en sociedad nos muestra que funcionan. En ciertos rangos, en ciertos límites funcionan. Nosotros decíamos la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y la ingeniería, si algo tiene, es ser bastante inexacta, pero los resultados que obtenemos son bastante buenos. Bueno, cierro la respuesta al alumno. La presión entonces lo escribimos en términos de esta expresión matemática, aquí explico qué es cada cosa, y fíjense que aparece aquí el producto N por M, este valor ρ, que es masa por unidad de volumen.
Porque N mayúscula es el número de moléculas por unidad de volumen. Número de moléculas por unidad de volumen combinado con la masa, masa sobre volumen es densidad. Entonces, si esta expresión de la presión la llevamos y la combinamos con la ecuación general de estado de un gas, reemplazando, llegamos a escribir la ecuación general de estado en términos de la temperatura y la velocidad media molecular o cuadrática media molecular. Ahora, lo importante, más allá de los detalles de la fórmula, es lo siguiente. La cantidad 1/2 de m por v cuadrado, nosotros conocemos que es la energía cinética de esta molécula hipotética que impacta en la pared. Y noten lo que me dice esta expresión, que la energía cinética es una función de la temperatura. Porque N es el número de moles que tengo confinado y estoy estudiando estadísticamente. R es una constante universal de los gases. Por lo tanto, la única variable aquí es la temperatura. Y esta expresión matemática me dice que cuando usted incrementa la temperatura, lógicamente aumenta el miembro de la derecha, la única forma en que aumenta el miembro de la izquierda no es aumentando la masa, porque el número de moles es constante, el gas confinado. No cambia la masa. Está fijo el número de moles, por lo tanto está fija la masa. Entonces, si yo produzco un aumento de temperatura, la única manera de sostener esta igualdad es incrementando la velocidad media cuadrática de las moléculas. Esto, ¿por qué lo puse aquí? Este pequeño, podríamos decir, toque en teoría cinética de los gases. Porque esta fórmula me dice claramente que la energía cinética molecular está asociada a la temperatura. Nosotros vamos a ver un poco más adelante que la energía interna de un gas, y si quieren anótenlo a esto, por favor. Anoten, tomo un segundo, busquen papel y lápiz. La energía interna, en este caso de un gas, porque es lo que estamos hablando, pero en general la energía interna de un sistema, no necesariamente de un gas, de un sistema, dijimos, está asociado a la energía cinética de las moléculas que constituyen ese sistema, en este caso, que constituye ese gas. Esto quiero que anoten. La energía interna U, mayúscula, es una función de estado. Repito, la energía interna U, mayúscula, es una función de estado. Coma. Esto significa que depende solamente del estado inicial y final de la muestra luego de una transformación. Punto seguido. La energía interna, U mayúscula, la energía interna depende de la temperatura absoluta. O en general de la temperatura T. Porque si tengo una temperatura en Celsius la puedo pasar a Kelvin. La energía interna depende de la temperatura. Chicos, hemos llegado a un punto donde vemos que el estado térmico de un sistema, el que hablábamos al inicio de la clase, queda caracterizado por una variable macroscópica que es la temperatura.
O sea que la temperatura es una característica del estado térmico de un sistema. No es el estado térmico. Porque el estado térmico de un sistema es el nivel de agitación térmica molecular que posee el sistema. Por favor, todos presten atención. Nivel de agitación térmica molecular. Con la palabra agitación, yo estoy hablando de velocidad de las moléculas. Pero combino la palabra agitación y térmica, porque el estado, digamos, de movimiento browniano caótico que tenga el gas, donde cada una de sus moléculas posee una determinada velocidad, dependerá ese estado browniano o caótico de la temperatura a la que se encuentre el gas. Y como la energía interna depende de la temperatura, digo entonces que la energía interna depende del estado de agitación térmica molecular que posee el gas. En otros términos, la energía interna es función de la temperatura porque esta temperatura influye en la energía cinética de las moléculas. Si la energía interna estaba asociada a la energía cinética molecular, esto significa que al aumentar la temperatura se incrementa la velocidad molecular, se incrementa la agitación de las moléculas, pero las moléculas chocan entre sí, intercambian cantidad de movimiento. El intercambio de cantidad de movimiento en el tiempo es una fuerza. Y cuando esa fuerza la tomamos en consideración respecto de los choques con las paredes, podemos definir la presión. Pero, señores, la presión no existe solamente en la pared del recipiente, la presión existe en todo el seno del gas confinado. De hecho, el principio de Pascal me dice que la presión en un punto no es una cantidad escalar porque no tiene sentido hablar de la presión en una determinada dirección. Tiene simetría esférica. En cualquier dirección que yo mida en ese punto la presión me va a dar lo mismo. Porque este intercambio de cantidad de movimiento que se produce en el gas se produce no solamente cuando el gas impacta en las paredes, no, señor, para nada. Dije recién que las moléculas chocan no solo con las paredes, sino que en el trayecto o en el camino de una molécula en su viaje hacia la pared, va encontrando múltiples choques con otras moléculas vecinas. Por lo tanto, esta molécula altera la cantidad de movimiento de sus vecinas, pero sus vecinas también modifican la cantidad de movimiento de la partícula a que yo estoy haciendo referencia. Espero haber sido suficientemente claro. No es un concepto sencillo de entender, pero sí es un concepto muy importante. Y sobre el final aquí, creo que este es el final, no. Sobre el final aquí de este tópico les escribo un poquitito. ¿Qué entendemos por presión en física? La presión es fuerza por unidad de área, la fuerza es masa por aceleración de la segunda ley de Newton. Mucha atención, cuando yo no coloco la flecha arriba de esta cantidad de F, significa que estoy haciendo referencia al módulo del vector velocidad. Y el módulo es una cantidad escalar. Lo mismo digo para la aceleración. Aquí estoy hablando en términos del módulo del vector aceleración y el módulo del vector fuerza. La aceleración la puedo escribir como variación o cambio, por ejemplo, si me concentro del módulo del vector velocidad, pero mucho cuidado. Yo puedo tener un módulo constante de la velocidad y acá lo que acepto es un cambio en la dirección del vector velocidad. La partícula viene, impacta en la pared y sale para el otro lado. Ese cambio del vector velocidad, sea módulo o dirección, opera no en un instante, sino en un cierto intervalo de tiempo.
esa variación de la velocidad en el tiempo se conoce como aceleración. Que en términos diferenciales puedo escribir estos incrementos como lo vemos en la siguiente expresión, diferencial V sobre diferencial T. Y como la masa es constante, puede atravesar el operador diferencial, de modo que es totalmente válido escribir diferencial de m por v, porque m es constante respecto de t. Pero diferencial de mv puedo pasarlo a términos de incrementos finitos, en donde estoy hablando de una variación, un delta, variación del producto mv, que es la cantidad de movimiento. La variación de la cantidad de movimiento en el tiempo, como les decía recién mientras narraba el fenómeno, se denomina fuerza. Entonces, esto que está acá es el módulo de la fuerza, dividido el área, es la presión. Por eso nosotros decimos en física que la presión no es ni más ni menos que una variación del impulso, porque la cantidad de movimiento es igual al impulso. Una variación del impulso que opera en el tiempo por unidad de área. O sea, delta P, variación de cantidad de movimiento que opera en el tiempo por unidad de área. O sea, si esta cantidad lo divido por A, me va a dar la presión. Bueno, aquí en la hoja 4 aparece lo que van a utilizar ustedes en el ejercicio número 1 con el ingeniero Pavón, o que ya lo vieron, donde encontramos otra expresión para la constante R, pero en términos ahora de otras unidades, atmósferas, litros, Kelvin-mol. Terminamos esta clase con lo siguiente. Decíamos, pasamos a otro tema, que el calor específico de una sustancia dependía de la temperatura. ¿Recuerdan? Pero se observa experimentalmente que el calor específico de una sustancia depende también de la presión y volumen cuando hacemos evolucionar esa sustancia, sea a presión constante o a volumen constante. O sea, la misma sustancia, si la hacemos evolucionar, la hacemos transitar transformaciones o cambios de estados termodinámicos, no es lo mismo hacerlo a presión que a volumen constante, porque el calor específico cambia. La ecuación de Mayer, importante por cierto, sale en los exámenes, vincula los calores específicos a presión y volumen constante de una sustancia. Pero se observa que independientemente de cuál sea el gas, siempre la diferencia de estos calores específicos a presión y volumen constante, de hecho el calor específico a presión constante siempre es mayor, es igual a R, la constante universal de los gases, dividido la masa molecular del gas. A este valor R, constante universal de los gases, dividido la masa molecular, a este valor del cociente se lo denomina R', o yo lo llamo R', donde R' es la constante propia del gas. Yo lo mencionaba hace unos minutos atrás cuando hablamos de la ecuación general de estado. Entonces, por ejemplo, si a la constante general de estado, a la constante universal de los gases R, la divido por la masa molecular, por ejemplo, del aire, ¿sí? 32 gramos por mol, suponiendo que el aire es totalmente oxígeno, cosa que no es cierto, porque el aire está constituido por oxígeno y nitrógeno. Será, creo, no quiero equivocarme, pero creo que era un 79% de oxígeno y un 21% de nitrógeno, y una pequeña porción, que en realidad será 20%, una pequeña porción inferior al 1% de otros elementos como gases inertes, neón, argón, freón, y polvo en suspensión. Profe. Pero decía, si suponemos que el aire está formado exclusivamente por oxígeno, nosotros podemos pasar de la constante universal de los gases a la constante propia del gas, en este caso del aire, cuando tomamos en consideración su peso molecular, expresado en gramos. Entonces la expresión P por V igual a N por R por T
la puedo escribir reemplazando R, fíjense, fíjense cómo hemos hecho aquí, por M y por R de esta igualdad, podemos llegar a escribir, como les decía, P por B igual a M. La ventaja de esto es que aparece la masa del gas y ya no estamos trabajando con el número de moles, sino con la masa del gas y con su constante propia. En este caso, por ejemplo, he tomado al aire como referencia para explicar esto. Entonces, en definitiva, si el volumen lo paso dividiendo, masa sobre volumen es densidad. Y nos queda que presión es igual a densidad por R' por T, donde R' no es la constante universal de los gases, sino la constante que corresponde en este caso al aire. La ecuación P igual a ρ por R' por T, ecuación general de estado, es la que corresponde en este caso al aire porque estamos trabajando con la constante R'. Y quiero llamar su atención en lo siguiente. Si yo despejo la densidad, ρ, me queda densidad igual a presión dividido temperatura. Yo dije recién, al principio de la clase, que la ecuación general de estado que habíamos deducido era válida a condición que las presiones fueran bajas y las temperaturas altas, y les manifestaba que esa idea es ambigua, porque ¿qué significa presión baja y temperatura alta? Y no sé, qué sé yo qué significa. Si no fijo un parámetro de referencia para la presión y la temperatura, no puedo decir bajas o altas. ¿Baja o alta respecto de qué? Entonces, les comentaba que era mejor hablar de densidades. Y en el caso del aire, por ejemplo, la densidad es baja. ¿Qué sería una densidad baja? Por ejemplo, un metro cúbico de aire tiene una masa de 1.225 kilogramos. Quiere decir que un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, un metro cúbico de aire, escuchen esto chicos, tiene una masa de 1 kilo de papa. Esa masa, 1.22 kilogramos. En cambio, y ustedes me dirán, bueno, profe, pero a ver, estamos en la misma. ¿Por qué usted dice que la densidad es baja? Porque, querido, si comparás la densidad del aire, que es un fluido, con la densidad del agua, que es un fluido, la densidad del agua es 1000 veces más grande que la del aire, 1000 kilos por metro cúbico. Es decir, un cubo de agua, 1 metro por 1 metro por 1 metro, tiene una masa de 1000 kilos. Y un cubo de aire tiene una masa de 1 kilo. Quiere decir que el agua, fluido también, igual que el aire, tiene una masa, perdón, una masa y por ende una densidad, porque estamos tomando 1 metro cúbico en ambos casos, 1000 veces mayor. A eso me refiero con densidad baja. Ahora, en términos matemáticos, la densidad, al escribir la presión sobre R' por T, repito, R' es la constante del gas, que en este caso es aire, fíjense, ¿qué pasa si pongo P bajita? Acá lo puse, ¿ve? P bajita, presiones bajas, y temperaturas muy altas. Temperaturas muy altas y presiones muy bajas llevan a un resultado, a un cociente en esta división muy, muy pequeño, que es la densidad. Acá hablamos de un gas ideal y yo puse O perfecto. Pero recuerden por favor, acá yo estoy tomando el concepto de gas ideal y perfecto como sinónimo, porque si yo digo gas ideal o perfecto es como si hablo de la misma cosa. Pero por favor recuerden que hice la distinción entre gas ideal y perfecto. La recuerdo una vez más. El gas perfecto es aquel que se puede comprimir pero no tiene viscosidad. El gas ideal es aquel que no se puede comprimir y no tiene densidad. Bueno, el caso del ejemplo lo dejo para que ustedes lo analicen, ¿sí? En sus casas. Pero, ¿por qué doy este ejemplo? Porque esta ecuación que ustedes ven aquí es la que se utiliza para definir
un parámetro técnico que se llama atmósfera estándar, que nos da los cambios de densidad en la atmósfera a medida que nos alejamos de la superficie terrestre en la altura. Dicho en otros términos, cómo cambia la densidad con la altura. Porque a medida que ascendemos, por ejemplo, un avión que despega y gana altura, se van produciendo cambios de presión y temperatura. Y estos cambios de presión y temperatura llevan a modificaciones de la densidad del aire. De hecho, la densidad del aire disminuye con la altura. Entonces, para definir la atmósfera estándar, que es la atmósfera o la condición del gas a distintas alturas para la atmósfera, se utiliza esta ecuación que tienen en pantalla. P igual a ρ por R' por T, que es la ecuación general de estado aplicada exclusivamente al aire. Tan importante esta ecuación que es la piedra angular, diría yo, de la mecánica de los fluidos, que va a definir todos los parámetros del campo de la aerodinámica y la mecánica del vuelo. Es tan importante esta ecuación general de estado que hoy en día les permite a ustedes ir, en parte, ¿no es cierto?, de ella, entre otras formulaciones matemáticas, les permite usar el transporte aéreo. Viajar de un punto a cualquier otro del planeta gracias a poder utilizar las máquinas aéreas que se rigen en su estudio aerodinámico y de la mecánica del vuelo con esta ecuación general de estado. Lo mismo para los instrumentos de vuelo, como por ejemplo el altímetro, velocímetro y demás, están regidos por la tabla de atmósfera estándar. Y la tabla de atmósfera estándar está construida, aunque ustedes no lo crean, con esta ecuación de estado. Para mí es tan importante, siempre la tomo la ecuación general de estado en los exámenes finales. Y en los parciales también. Presten mucha atención, porque los libros dan otras formulaciones, otras constitutivas, pero yo tomo esta porque es de muchísima aplicación, no solamente en la aviación, también en la ingeniería industrial. Y ustedes son industriales. Entonces, puse como ejemplo, después lo miran ustedes, cuáles son las fórmulas que se utilizan para definir entre 0 metros a nivel del mar y una altura de 11 kilómetros, que es la altura de los vuelos de cruceros, por ejemplo, de Argentina a Estados Unidos, Europa. Los aviones comerciales todos están volando entre los 9.500 y los 12.000 metros de altura. ¿Con qué se rigen? Con estas formulaciones matemáticas. ¿De dónde salen? De la ecuación general de estado aplicada al aire. ¿Y de dónde sale esta ecuación general de estado aplicada al aire? De la ecuación general de estado. ¿Y de dónde sale la ecuación general de estado? De la combinación de las leyes de Charles Gay-Lussac y Boyle-Mariotte. Pregunta de examen. Llegamos así, nos quedan unos minutitos, les pido un poquito de paciencia, a trabajos en procesos termodinámicos. Cuando nosotros producimos, por ejemplo, un desplazamiento de este émbolo que posee confinado un cierto volumen de gas, si yo empujo el émbolo hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, lo que hago es disminuir el volumen de confinamiento del gas y se incrementa la presión. Vamos a suponer que el cilindro y el pistón no tienen fricción, viscosidad nula. Entonces, el producto presión por volumen, nos va a dar a nosotros, si ustedes se fijan, un cambio en la energía interna del gas. Porque analicen esto en términos de las unidades. La presión, ¿en qué unidad se mide en el sistema internacional? Newton sobre metros cuadrados. El volumen en metros cúbicos en el mismo sistema. Entonces, si multiplico las unidades, Newton sobre metro cuadrado, fíjense ustedes, por metro cúbico, ¿qué obtengo? Simplificando, obtengo Newton por metro, que es Joule, energía. Esto significa que presión por volumen tienen las unidades Newton por metro, energía, Joule.
que a su vez, por el teorema de las fuerzas vivas o el teorema trabajo-energía, son las mismas unidades del trabajo, Joule. En consecuencia, el producto presión por volumen es trabajo. Trabajo en las transformaciones termodinámicas porque estamos hablando de la evolución de un gas en donde cambia presión y volumen. ¿Sí? Bueno. Yo voy a dejar aquí la clase porque se nos ha ido el tiempo. Quise detenerme en esta clase número 3, que es muy importante, ya termina aquí, porque es la base de lo que vamos a ver el próximo lunes. Hemos llegado ya al final de la clase, pero lo dejo para que ustedes vean este último tópico. Está, creo yo, bien explicado acá en términos de todo lo que hemos venido analizando y discutiendo. Creo que no van a tener ningún tipo de problema en abordar este último punto. La clase que viene yo voy a empezar aquí para abordar la número 4. Solamente termino con lo siguiente. En física hay algo muy importante que se denominan variables de transferencia. Y fíjense una cosa, dice que las variables de transferencia, este concepto expresa que son aquellas que involucran transferencias de energía a través de las partes de un sistema, por ejemplo, entre las paredes de un sistema. Y se denominan a estas variables de transferencias también como variables de procesos, como por ejemplo el calor. ¿Se acuerdan cuando yo dije que el calor nosotros lo mencionamos como una forma de energía, como si el calor fuera energía, y en realidad no lo es? El calor es una variable de transferencia o variable de proceso. Significa que el calor es un mecanismo de transferencia de energía, chicos. El calor en sí mismo no es energía, es un mecanismo de transferencia de energía. Pero hacemos abuso del lenguaje cuando por ahí decimos la forma de energía y el calor es una forma de energía. No, es un mecanismo de transferencia. ¿Y qué se transfiere entre un sistema, y con esto termino, entre un sistema y otro cuando hablamos de calor? Lo que se transfiere es energía interna de un sistema a otro. Bueno, hasta acá vamos a realizar la clase porque entiendo que tienen que descansar para la clase de Pavón. Claro, Josefina, el calor es la energía en tránsito. Y de allí proviene, como vos me estás describiendo, el error conceptual de decir que el calor es energía. El calor, Josefina, es un mecanismo de transferencia de energía. Vos tenés un bloque A con cierta energía interna y le comparte el bloque A cierta energía al bloque B, energía interna, o sea, el decremento de energía de A es el incremento de energía de B. Ahora, ¿cómo se realiza el pasaje de energía de A a B, Josefina? Por medio de un proceso de transferencia de energía que le denominamos calor. Pero te repito, nosotros hacemos abuso del lenguaje diciendo que el calor es energía en tránsito, ¿te das cuenta? Entonces cuando decimos o definimos que el calor es energía en tránsito, ahí viene el problema. Ah, entonces el calor es energía. Claro, el calor es energía. Y ahí nos complicamos. ¿Me entendés, Josefina? Repito, lo que realmente existe es energía interna en A, que yo la puedo transferir hacia B. ¿Pero cómo la transfiero? Por medio de un mecanismo de transferencia que se llama calor. Por eso decimos el calor es esa energía que está en tránsito, está viajando, que está trasladándose desde A hacia B. De todas maneras, si vos me decís el calor es energía, y bueno, lo voy a aceptar porque de alguna forma nosotros los profes los inducimos a ustedes a que digan eso. Pero sería muy bonito si ustedes me dicen, yo les digo, ¿qué es el calor? Mire, profe, el calor no es energía, el calor es un mecanismo de transferencia. Es un mecanismo por el cual la energía viaja de un sistema a otro. Pero la energía que yo transfiero de un sistema a otro es energía interna. Ciertos paquetes de energía internas del recipiente A que van a viajar al recipiente B. Ese viaje, ese tránsito es lo que nosotros denominamos calor. Bueno, chicos, muchos se están yendo de la sala porque hemos llegado al tiempo. La semana que viene comienzo con esta parte
rápidamente voy a dar esta parte y abordamos la unidad número 4. Les mando un fuerte abrazo a todos, pasen una linda semana y cualquier novedad nos comunicamos por el grupo. Que tengan buen día. Chao, profe, nos vemos. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Cuídense mucho. Dejamos ahí.